Hola, perdón, estaba un poco tontorrón. Esto no iba y ahora me olvidé yo de darle un botón mientras abría los distintos archivos, ¿vale? Buenas tardes. ¿Qué tal esa ascensión sin fiesta visible? Vamos a esperar ahí un momentito a que se empiecen a conectar. Hola Iria. Ya tengo aquí todo preparado, así me vas diciendo, según el recuerdo que yo tengo, lo que nos quedaba por hacer era, teníamos esto hecho, ¿vale? Teníamos que abrir una cosa, pero voy a abrir otra, después la cerré mientras esperaba que esto se conectara, porque voy a abrir otra cosa que se ve mejor. Aquí está lo del alumnado, el PDF. Se ve mejor esto porque no sale en el medio lo de Bolsonaro y lo de Trump y todo esto, entonces se ve mejor lo que tenemos como teoría, lo que ustedes le llaman teoría. Y tengo abierto para trabajar sobre esto. Esperar que voy a sacar esto. Voy a sacar las marcas. Para trabajar sobre el lienzo, que era, ya íbamos a hacer hoy todo juntito, ¿vale? Díganme si es así, si es como, si yo no estoy equivocada por lo que estuve mirando después de editar, pero edité muchísimas clases juntas para poder subirlas ya a YouTube, que las tuvierais comprimidas, que pesasen menos para las personas que dependen de datos. En lo que quedamos. Díganle por favor a la gente que intente hacer algo. Acordaros que esta vez tenemos 4 cosas. Tenemos 2 posibles comentarios de texto, que podrían ser los de ética, que se podían mejorar, ya envié, o podía ser alguno de política, y vayan preparando las lecturas de ética para amador y política para amador, para que a mí me sea posible subirles el 1,5 puntos, ¿no? Yo les diría que lo intentasen porque valen tanto las notas de primero como las notas de segundo. Vale, gracias Siria. Ya aún somos unos cuantos, o sea que ya podemos empezar. Entonces les recuerdo que eso, que valen tanto las notas de primero como las de segundo. Ahora es todo para subir, nada para bajar. Les doy la oportunidad de volverlo a hacer, mejorarlo con mis indicaciones. En las lecturas también vamos a hacer eso. Ya les explicaré en su momento cómo vamos a hacerlo de las lecturas, porque ahora estoy muy centrada en segundo de bachillerato, que además adelantó un poquito la evaluación. Y las lecturas las vamos a hacer después de que terminemos segundo de bachillerato, que nosotros tenemos la evaluación el 5. Entonces ahora estoy completamente centrada en 2 baches, ¿vale? Entonces es inútil que yo ahora les mande a hacer algo porque no voy a poder corregirles nada. Quiero decir que me lo pueden mandar, pero es una tontería que mande a hacer nada cuando no voy a poder corregir, ¿no? Bueno, empezamos entonces, si les parece, en lo que habíamos quedado la semana pasada. Esperad que estoy ordenando los cables. En lo que habíamos quedado en la semana pasada era que habíamos mirado a Platón y al mismo tiempo habíamos aprovechado, no sé si os disteis cuenta, de ver a Sócrates, al maestro de Platón, y de ver a los sofistas. Miramos todo en uno, porque ellos tenían una teoría a la que se enfrentaba, tanto Sócrates como su seguidor Platón, ¿no? Que era el convencionalismo de los sofistas. Y
lo que hicimos fue esto, lo que teníamos aquí, ¿vale? Ver el texto de la República, que es una obra fundamental de Platón, donde Platón lo que hace, y es lo que se está viendo ahí, está teorizando, es como la primera gran utopía que encontramos de cómo crear una ciudad que funcione bien. ¿Qué significa para Platón que funcione bien? Os lo recuerdo, que produzca muchísimo dinero, que tenga muchísimos lujos, no, que sea una ciudad justa, ¿vale? Que en ella reine la justicia. Claro, la siguiente pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿pero qué es justo para Platón? Y se la hace él mismo. Veis que es un diálogo, esto viene de su maestro que enseñaba dialogando. ¿Qué es justicia para Platón? Él mismo se lo plantea en esa especie de diálogo. Veis que estamos ahí, en efecto dichémolo, que es justicia tal cosa, como ya hecho dicen, entendíchelo, bueno, todo esto. Entonces, él dice qué es la justicia para él, y en el fondo lo veíamos clarísimo, ¿no? Que la justicia es que cada uno haga lo que le corresponde, ¿vale? ¿Cómo se sabe qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues depende de tus potencialidades, de tu naturaleza, y tu naturaleza te determina en qué lugar, en qué clase social vas a estar. ¿Vale? Esto no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de nacimiento, no es una cuestión de eso, sino de tus potencialidades. Aquellas personas que están dotadas para trabajar con la materia, para ser artesanos, ganaderos, agricultores, etc., para dotar de bienes materiales a la polis, al Estado, pues van a pertenecer a la clase de, perdón, a la clase de los artesanos y obreros, y tienen que comportarse de una determinada manera, tienen que tener una determinada virtud. ¿Veis que le estoy haciendo un resumen? Nada más es lo que estoy haciendo. Les estoy haciendo eso. Tienen que ser moderados, ¿vale? Hay otra gente, digamos, que está por naturaleza más dotada para todo el tema del honor, de la defensa, del ataque, de la fortaleza y este tipo de cosas, ¿no? De la entereza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser? Pues, ¿qué debe ser? ¿Cuál debe ser su virtud? ¿En qué hay que trabajar? En que sea virtuoso. ¿A qué se tienen que dedicar? A lo suyo, a defender la ciudad, sea de los enemigos internos o de los enemigos externos. Si recordáis, hasta ahora no hablamos nada de que esta gente tuviera que gobernar, para nada. Bueno, nos queda entonces quién debe gobernar. Las personas que deben gobernar para Platón son aquellas personas que tienen una naturaleza especial, que los inclina a unas potencialidades especiales, que los inclinan a ser sabios, a conocer lo que son las virtudes, a conocer lo que es la realidad, y por lo tanto son ellos y no los ignorantes de lo que es importante para gobernar. Lo importante para saber gobernar no es saber cómo plantar patatas o cómo ganar mucho dinero o cómo tener mucho lujo y este tipo de cosas. Lo importante es la justicia, porque nosotros queremos que sepan lo que es la justicia, ¿no? Que sepan lo que es la honestidad, ¿vale? Que sepan lo que son las virtudes morales, porque sólo así tendremos una ciudad justa. Cuando cada uno haga, eso es la justicia, que cada uno haga lo suyo. Entonces tenemos estas tres virtudes, y si cada uno cumple con su virtud correspondiente, tendremos la justicia. Por eso nosotros, para trabajar mejor el texto, lo dividíamos en dos partes, ¿vale? Como pasamos una semana, ahora no me acuerdo del texto porque lo miré muchas veces, pero entiendo que ustedes no, lo dividíamos en dos partes para tratarlo más fácilmente, mejor. Decíamos cuál era el tema. El tema obviamente es cómo conseguir que una polis sea justa, ¿vale? Y tendremos una ciudad justa, es lo que plantea en la primera parte del texto, perdón, cuando cada persona que constituye esa polis, cuando cada ciudadano que constituye esa polis y cada habitante haga lo que le corresponde, lo que es suyo, ¿vale? Y esto nos va a llevar a hablar
de qué es eso de que cada uno haga lo suyo. ¿Vale? Eso lo podéis hablar ahora vosotros que sabéis de Platón. La persona que no sepa de Platón no lo puede hablar. Entonces, eso es lo que vosotros vais a aportar al comentario del texto. Hay que hablar de las tres naturalezas, esas de las que yo acabo de hablar, cómo eso termina derivando, cómo esa gente se junta en clases, cómo cada clase y cada persona, tanto el individuo como es la misma virtud, como la clase tienen una determinada virtud, y cuando se cumplen esas tres virtudes, cuando cada uno hace lo que debe hacer, tenemos la virtud de la justicia, que es la virtud suprema. Punto. Eso fue de lo que hablamos. Si nosotros ahora nos vamos, después voy con ustedes, si ahora nos vamos aquí a lo que era el texto, que es el PDF que ustedes tienen del PowerPoint en el aula virtual, vemos que el objetivo de la filosofía platónica es encontrar, ¿no? Buscar un gobierno que encuentre un bien común a todos y que por lo tanto elimine las injusticias, y que él considera que vamos a tener ese tipo de gobierno cuando cada uno cumpla con su deber. Y ese deber viene marcado por la clase a la que pertenece. La clase a la que pertenece depende de sus potencialidades. ¿Cuándo va a haber justicia? Si son los sabios los que gobiernan, los valientes y los fuertes los que guardan la ciudad, los guardianes de la ciudad, y los que producen los bienes de la polis son moderados. Entonces lo que hablábamos aquí, y entonces ya podemos ahora pasar a la tableta, ¿no? Es de que está clarísimo que Platón nos dice que esa es la única forma de tener una polis buena, justa, porque él cree que la justicia no es algo que dependa de lo que a ti te parezca, de lo que diga aquel, que se vote por mayoría, que a ver quién viene y me convence a mí de lo que la justicia es, etcétera. No, la justicia él estuvo investigando y dice que es esto. Frente a esta teoría, nosotros tenemos a estos otros que son los sofistas, ¿no? Estos otros filósofos que tenían una teoría enfrentada a la teoría del maestro de Platón, y que Platón seguía a su maestro, que decían que no, que las leyes humanas, como por ejemplo las leyes que dicen lo que es justo, lo que es injusto, lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Lo que es valiente, lo que es fuerte, lo que es honesto, lo que es deshonesto, etc., es convencional. ¿Qué quiere decir convencional? Pues que tienen un origen humano y que surgen precisamente de que los humanos convenimos, nos ponemos de acuerdo, el grupo, ¿no? La sociedad, en que esto está bien. Por ejemplo, en nuestra sociedad había una convención, hace tiempo, se lo pueden contar sus abuelos, ¿no? Y sus abuelas, que había una convención clarísima, por eso no había una ley que castigara este tipo de actuaciones, que los maestros y las maestras le podían pegar a los alumnos. ¿Por qué? Porque los maestros y las maestras eran malos, no, porque había un estado, digamos, de pensamiento que entendía eso de que la letra con sangre entra, y que era bueno para el alumno infligirle este tipo de castigos, porque así aprendían a ir derechitos y se dejaban de andar con tonterías. Entonces, por eso no se consideraba necesario que hubiese, no se consideraba injusto, no se consideraba malo. Y por eso no había una ley que pudiese castigar a un maestro o una maestra porque le pegara un bofetón a un alumno, o le tirase de una oreja hasta hacerle sangre, ¿no? Una cosa así por el estilo. No pasaba nada, ¿vale? ¿Lo entendéis? Ahora nosotros estamos en una sociedad diferente, en un momento diferente, y entendemos de diferente manera lo que es la justicia. Y de pronto, dentro de 50 años, se entiende de diferente manera lo que es la justicia respecto al trato entre el alumnado y el profesorado. Entonces, ellos consideran que no hay nada natural, nada en la naturaleza, en el trato entre el profesorado y el alumnado, que diga que esto es así por naturaleza.
sino que es una convención que surge de la sociedad, del momento, del lugar, del grupo social, fijaros, etcétera, y que hay que argumentar para decir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es injusto. Injusto, por tanto, las leyes, las instituciones son inmutables, son cambiables y son convencionales, en el sentido que no son ni naturales, ¿no? Sino ni divinas, ¿no? Sino que surgen de la tradición, del uso, del acuerdo, etcétera, ¿vale? Entonces, si estamos todos de acuerdo en esto que entendimos, ahora lo único que tenemos que hacer era lo que hacemos siempre, que yo quiero que cojan este ritmo, porque es importante que cojan esta rutina. Ya verán como si la cogen lo van a agradecer para el año, de cómo programarse, cómo planificar hacer el comentario de texto. ¿Vale? ¿Todo entendido? Con eso quiero decir, si me dicen que sí, yo ya paso, abro la aplicación de la tableta, la pongo en un costado y en el otro costado, como siempre, pongo el texto, porque el texto es lo fundamental, lo fundamental. Incluso ahora en segundo de bachillerato que estoy corrigiendo textos para que me los devuelvan, vale. Les estoy diciendo, por favor el texto, por favor citad el texto, usad el texto. Esto que estamos haciendo aquí, os lo voy a poner aquí. Fijaros, esto que estamos haciendo, voy a usar esta cita, esto que estamos, estas marcas, para no olvidarnos, son muy importantes, porque te dan nota. ¿Por qué te dan nota? Porque está bien, es lo que hay que hacer. No es solo un problema de que te den nota. Bueno, como más o menos la teoría, lo que ustedes le llaman la teoría, es muy poquita, vamos a... no, tengo que achicar esto. Tengo que achicar esto para que veáis. Después lo podemos agrandar, y tengo que agrandar un poquito esto, si no va a quedar muy canijo. Por el asunto del tema, ¿vale? Nosotros, ¿qué vamos a tener que decir? Esperar que busque a dónde tengo que ir. A ver, tengo que ir aquí. Voy a escribir en mayúscula, aunque me dé para menos, porque van a entenderlo mejor, ¿vale? Acordaros, tenemos que situar. No vale decir este texto es de Platón de la República. Yo ya lo dije, ¿no? ¿Por qué? Porque os lo digo yo, entonces ¿qué mérito tiene? Ninguno, ¿no? Podríamos decir que Platón, que es del siglo V, IV, acordaros, antes de Cristo, de la Grecia clásica, porque acordaros que él no es un francés ilustrado del 18, hay que situarlo, ¿vale? Nos presenta que en este texto de la República, ¿no? El problema, que es lo mismo que decir que es el tema del texto, de cómo conseguir, y no sigo escribiendo porque lo tenéis ahí, ¿vale? Y que este es el tema del libro. Esto es importante, porque justito el texto que yo les puse es el tema del libro, ¿vale? Entonces, decimos a continuación que el texto se puede, segunda cosita, se puede dividir en dos, donde tenemos la presentación
del tema ya mencionado. Más, ¿no? Y aquí tenemos, nos ponemos a pensar a ver cómo hacemos para que quede pequeñito. En la segunda parte nos explica las bases, nos explica las bases para conseguir eso, ¿no? Nos explica cómo se debe organizar la sociedad para conseguir eso. ¿Os parece? Si no, lo adaptáis vosotros a lo que os parezca mejor, ¿eh? Nos explica cómo. Mira, ay, perdón, veis que se me mueve, ¿no? En detalle. Cómo organizar el comportamiento de las clases sociales. Más que de las clases sociales, son de los individuos que componen las clases sociales para conseguir el objetivo. ¿Lo veis, no? Vale, entonces ya dejamos todo bien presentadito. Vamos pues con la primera parte. Ya lo mencionamos, entonces dijimos que íbamos a ver cuándo poníamos A, cuándo poníamos B, ¿no? Entonces, lo primero, lo más fácil es decir que él quiere fundar, ¿no? Vale, él propone lo que nos está planteando. Si nos vamos ahora aquí, esperar porque tengo que buscar aquí. ¿Veis? El objetivo de la filosofía platónica es atopar un sistema de gobierno que buscando en común elimina las injusticias. Ponemos eso. ¿Visteis? Entonces os pongo aquí para que os acordéis. Apuntes. Objetivo da filosofía platónica. ¿Vale? Y entonces os pongo aquí. Por eso dice al principio del texto lo de fundar. ¿Qué es lo que dice al principio del texto? Mirad, fundar una sociedad, ¿vale? Justa. Sociedad justa. Bueno, lo entrecomillo, pero visteis que no está exacto. Vosotros tenéis que arreglarlo, ¿no? Entonces, dice que quiere fundar una sociedad justa. Esto lo que nos hace es preguntarnos qué es la justicia. Y lo que hacemos es cita A. Cada uno debería ocuparse de una cosa, ¿no? E mais cita B mais cita B.
¿vale? Entonces, después, ¿cómo sabemos de qué debe ocuparse cada uno? Y aquí tenéis esto, perdón, perdón. Esto de aquí, que fijaros, no lo pusimos, ¿lo veis? Lo vamos a arreglar, mirad, este cachito aquí. Llegamos hasta la F. Nos faltó, ¿visteis? Un detalle, nos damos cuenta ahora, no pasa nada. El comentario de texto es algo vivo, que tú lo vas arreglando. Y aquí le ponemos E, ¿no? De EFG, perdón. Copiar. Aquí le ponemos... Bueno, estoy haciendo bobadas. G. Esperar que saco de ahí el ratón. Y entonces, ¿qué le ponemos? G. Cada uno según su naturaleza. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que dice que B. ¿Lo veis, no? Ah, perdón. No, perdón. Que B lo pusimos, perdón. Había algo que me sonaba raro. Que C es, perdón. B ya lo habíamos utilizado aquí. Que C. Vale. Entonces ahora vamos con la segunda, lo vas a decir, con la segunda parte del texto. Ahora vamos con la segunda parte del texto, porque esta es la primera parte. Y lo dices, bueno, comencemos por la primera parte. Ahora vamos con la segunda. Y la segunda, si recordáis, bueno, ya se me fue el ratón. La segunda es esta. Que cada uno según lo suyo. ¿Lo visteis, no? Es esta. Entonces vamos para aquí de nuevo. Uy. Ahí. Entonces, le dice, a ver, Dimoti, mira cómo lo dice aquí, a ver, ¿qué? Dimo qué. ¿Sabes de dónde lo deduce? ¿De dónde deduce esto? Entonces, vamos con la segunda parte, que es en realidad una deducción, porque lo dice el propio texto. Entonces dice que la sociedad tiene 3 clases formadas por individuos según su naturaleza, que fue lo que dijimos. ¿O no dijimos eso? Esperar un momentito. Que era la C, ¿no? Ahora lo compruebo, ¿eh? La G. ¿Dónde está la G? Bueno. Según G. ¿Lo veis, no? Ahora sí. Según G. Es cierto que lo metimos al final. Pero veis que esto es normal que a uno le pase, no pasa nada. Para eso tenemos todo marcadito. Según su naturaleza, ¿vale?
Y según esa naturaleza, ¿no? Tanto la clase como el individuo, ¿qué va a tener que ser? Va a tener que ser moderado, moderación. Y ahora nos vamos aquí. Perdón. Moderación. Sí se ocupa de la parte material, ¿no? Lo de la producción de bienes. O sea, tanto el individuo como toda la clase. ¿Lo entendéis? Va a tener que ser valiente y fuerte, tanto el individuo como toda la clase. Si son guardianes, y va a tener que ser sabio o sabios los gobernantes. De ahí sale, y esto es lo que le voy a poner yo, en lo famoso, ¿no? Lo del rey filósofo de Platón. Que en ese caso, ¿qué tendríamos? ¿Os acordáis? Una monarquía. Si es en plural, son varios, tenemos una aristocracia, los mejores. No es que tengan que gobernar aquellos que van a la facultad de filosofía. Con filósofo quiere decir aquellos que aman el saber, que quieren saber. Es eso lo que está queriendo decir, no es un problema de títulos. Entonces, voy a saltarme de esto de aquí y voy a ir, mira, a ver si así puedo, ¿vale? Sí. Si tenemos estas tres funcionando juntitas, si se dan estas tres, no una ni dos, tienen que darse las tres y que cada uno haga lo suyo. ¿Os acordáis, no? Que cada uno haga lo suyo. Que cada uno era AB, era C. Ahora vamos a colocar las otras. Aquí tenéis por el código de color, tenemos la justicia. ¿Vale? Entonces ahí tenemos esto, encontrábamos las tres, entonces tendríamos la que restaba. Voy a cambiar a negro de nuevo, así no me deja cambiar a negro. Teníamos la que restase, que nos faltaba saber qué era la justicia. Esto es porque, acordaros, viene de atrás y luego sigue. Es un problema de redacción nada más, pero ya os lo aviso yo. Entonces, ¿qué termina diciendo? Una ciudad parece justa cuando los tres tipos de naturaleza que existen en aquella van cada uno seu. O sea, F, por lo tanto, fijaros, terminamos el texto, por lo tanto, D. Enfrentándose al convencionalismo sofista. Mirad, no tenéis que contar toda la historia. Al igual. Voy a ampliar esto, ¿vale? Para poder escribir mejor. Ay, cuando lo amplío, a ver si puedo mover esto. Así. Al igual que su maestro Sócrates, que sostiene que, ¿y qué sostenía? Acordaros, que las leyes y las instituciones son cambiables, mutables y convencionales.
las leyes e instituciones son cambiables y no me acuerdo qué les dije. Convencionales, claro. Convencionales. Mientras que para Platón solo es justa ¿cuál? Cambio de color, porque no me va a dar la expuesta. La expuesta. Pam, pam. Pues terminamos. Ya está. Me decís ahora si queréis alguna aclaración. ¿Veis? Eso sería el papelito que haríamos. Bueno, yo lo haría muy trapallento, y faltarían muchas cosas ahí escritas. Sí, para no perder tiempo escribiendo todo. Pero lo voy haciendo para que ustedes vean lo de siempre, cómo va el proceso mental, ¿no? Díganme si se entiende y díganme si van cogiendo la rutina. O si necesitan alguna aclaración, ahora sí ya subiría todo, hoy de tarde, ya subiría esto, subiría el de Fresh Pine, el esquema, y entonces con eso ya tendrían una idea de cómo hacer un comentario de Platón. Y con algo muy pequeñito, ¿no? O sea, con muy poquitos datos. Después el tema es simplemente lo que le digo, a medida que te van dando más datos, puedes explicarlo mejor. La idea es esa simplemente. Cuanto más datos tienes, mejor lo puedes explicar, ¿no? Ahora podéis explicarlo muy poquito. Vale, Iria. Yo les diría que hoy, si les parece, lo que vamos a hacer es, ya cierro esto, ¿vale? Le digo que sí, que está todo bien. Y si les parece, lo que vamos a hacer es, lo estuve pensando y aunque podríamos hacer, perdón, aquí, yo creo que es este, esperad, no, lo que podríamos hacer es que tendría que estar aquí, pero lo moví el fin de semana, no sé por qué muevo las cosas, la verdad. Aquí. Tenía su sentido que estuviera aquí. Pero no es este. Les hablo. 3 clases de ética política. Necesito encontrar esto para explicarles por qué quiero hacer una cosa. Y fue el mismo que les mostré el otro día. Y si se fijan ahora no lo encuentro porque tengo tantos lecturas. A ver si lo puse aquí. Pues no. Les explico primero.
nosotros ahora entraríamos en moderna, ¿vale? A no ser que cambien algo, que eso nunca se sabe hasta que empiezan las clases en segundo, y a veces ni siquiera antes de empezar se sabe avanzado el curso, lo cual está mal, es una vergüenza, ¿no? El autor que tenemos de política, aquí no es, el autor, sin mirar texto de Rousseau, Foucault, el autor que vais a tener es Locke, ¿vale? El primer autor de política que vais a tener es Locke. Entonces, aunque nosotros aquí, si os fijáis, que esto sí lo tengo, en teorías modernas sí que hay Maquiavelo, pero Maquiavelo, aunque está dentro del temario, no hay preguntas en selectividad de Maquiavelo, en About de Maquiavelo. No hay preguntas de Hobbes, sí hay preguntas de Locke. Estos son súper interesantes, muy, muy interesantes. Pero yo preferiría, si a ustedes les parece bien, que nos saltásemos un poquito este orden que estamos viendo, ¿no? Y que fuéramos, si les parece bien, ahora me lo dicen ustedes, vayan pensándolo. Así no tardamos tanto en el retorno del chat. Que nos saltásemos a estos tan interesantes como puede ser Maquiavelo, como puede ser Hobbes, y fuéramos directamente a Locke, porque Locke es un autor sobre el que sí vais a tener preguntas y sí vais a tener que dar la política de este autor, de John Locke, en segundo de Bach para la About. Entonces ya tendríamos tratado al autor y tendríamos una práctica sobre un texto del autor, ¿vale? Después encontrar un texto del autor no tengo problema, aunque no tenga el que tenga aquí, no hay problema porque me voy a buscar uno de la BAU y ya está, no pasa nada, no hay ningún problema, ¿vale? Pasa que no sé ahora dónde lo tengo, lo ordené ayer o anteayer, ahora no me acuerdo, y cada vez que ordeno después no encuentro las cosas. No sé, mejor que no ordene nada, la verdad. Me dicen qué les parece la idea que tengo de saltarnos Maquiavelo, que es súper interesante, Hobbes interesantísimo, pero digamos que el primero que van a tener que estudiar el año que viene, de los que estamos mirando ahora, van a tener que estudiar la política de Aristóteles también, pero luego de los modernos, realmente sobre el que van a tener un examen va a ser sobre Locke. Entonces, bueno, como estamos haciendo lo que nos parece y en el sentido de reforzar procedimientos, ¿no? Y adelantarnos un poquito a las cosas, pero reforzando procedimientos, pues nos vamos a Locke, ¿vale? Después si queremos, porque a veces ustedes mismos dicen, no, pero dinos algo de Maquiavelo, que volvemos para atrás. Segundo, me lo están diciendo, aunque está fuera de temario, alguna cosa me dicen, no, queremos mirar tal cosa, pues nos vamos a mirarlo. Bueno, les voy a tener que hablar un poquito de las teorías modernas, porque si os dais cuenta, lo que vamos a hacer hoy es básicamente hablar de situarnos como siempre, y el próximo día entramos de lleno, ¿vale? Para que no haya un agolpamiento de cosas que no tenemos tanta prisa como para pegarnos ahí un atracón, ¿no? Nosotros cuando estábamos mirando la política, lo tenéis en los apuntes, veis que tenemos como una gran división, recordáis que lo mirábamos aquí, teníamos las teorías clásicas, ¿vale? Y teníamos las teorías modernas, ¿vale? Una de las características de las teorías modernas es que en ellas nos encontramos de una manera frecuente algo que se llama contractualismo y que está enfrentado a lo que ustedes vieron hasta ahora, aunque no lo dijimos expresamente, porque en quien se va a ver de una manera clarísima es en Aristóteles,
que tiene una política muy importante, muy potente, se sigue utilizando hoy para pensar, fijaros, el día de hoy, lo que Aristóteles decía sobre la organización social, ¿no? Que el Estado, estoy hablando de las teorías modernas, surgen de un contrato, surgen de un convenio que nosotros hacemos. Ahora les voy a explicar, porque probablemente ustedes estén diciendo ahora, yo no firmé nada. Tranquilos que vamos a hablar de esta cuestión, ¿no? Las teorías clásicas, frente a esto que les acabo de decir, que viene a tomar el nombre de contractualismo, contractualismo viene de contrato, una relación contractual, por ejemplo, el matrimonio, cuando tú te casas con alguien y firmas, ¿no? Porque sabes que hay que firmar, estás teniendo una relación de contrato, ¿no? Estás firmando un contrato ante la sociedad, ante un juez, etc. Las teorías clásicas, sin embargo, pensaban que realmente la sociedad era algo natural, que se constituía, esto también va a pasar en teorías modernas, que no van a aceptar el contractualismo. Pero quiero decir, en las teorías clásicas no había contractualismo. Esto es el gran punto de diferencia. En las clásicas siempre se presentaba el surgimiento de la sociedad, el cómo organizar la convivencia humana, por qué se organizaba de esa manera, teniendo como fundamento el hecho, de que no hay separación entre ética y política, lo que teníamos aquí. Fijaros en Platón, cómo la virtud del individuo es la virtud la misma de la clase a la que pertenece, cada uno debe comportarse según o que lle corresponde, cada clase debe comportarse según o que lle corresponde, fixade você o mesmo, ¿no? Entonces, esto pénsase que é desa maneira porque eles pensan que única e exclusivamente só baixo a forma social, vale? Só a forma de convivencia social, ¿no? O individuo pode fuxir de tendencias inferiores que lo pueden llevar o a autodestrucción o a non supervivencia, ¿no? E a perfeccionar as potencialidades humanas. As teorías modernas que tenden ao contractualismo, como por exemplo a de Locke, que é a que me interesa, por iso estamos falando desto, el ten, ademais, fixadevos aquí, un modelo libertario, e imos a velo porque está a orde do día agora. Entón vai ser moi interesante. Eu penso que despois de ver a Locke o que imos a facer é ir a ver a Marx, porque é precisamente o modelo contrario. É tamén unha teoría política que ides a ver en segundo de bache. E velas así xuntas e enfrontadas, eu creo que vai ser moi enriquecedor para vos. Enriquecedor a nivel de formación académica e de formación intelectual, non? E política, non partidaria, sino realmente de formación política, ¿no? De esto que tendes aquí, de cómo organizar a convivencia humana, de cómo deben organizarse as sociedades, que debemos ter en conta para organizarnos socialmente e convivir ou poder convivir. Entón, Locke, fixadevos, este que temos aquí no medio, vai a ser un contractualista e o seu modelo vai ser un modelo libertario, vale? Como vos xa sabedes algo de historia, pero es que aí me está avisando que estou en plena clase con vos, como vos xa sabedes cousa de historia, saberedes o que é un liberalismo, saberedes o que é o liberalismo, por exemplo, económico, que non é igual ao liberalismo político, pero que están, sí, achegados, vale? Teñen puntos de contacto. Entón, se vos fixades aquí nesta tabua, o que aparece, e logo de ver esta tabua podemos xa saltar a Locke, non? Ao que explicar a Locke. Perdón. Temos que ver que pensa Locke
do que sería un estado de natureza, eu vos explicaría o que é ese estado de natureza, é hipotético, vale? É unha hipótese de traballo, non? Igual que eu que sei, un físico ou unha física, non? Hoxe traballa cunha hipótese de traballo que ou pensa cunha hipótese de traballo, non? Cando xurdiu o mundo. Vale? A partir de aí fai cálculos, etc. A lo que non lle interesa facer cálculos, nin a Locke, nin a Hobbes, nin a Rousseau, non lle interesa tantos anos, nin nada polo estilo. É unha hipótese de traballo, non? Logo xa vos expliquei por qué. Teríamos un estado de natureza donde non habería a sociedade tal e como nos a coñecemos agora, entón teríamos que explicar por que xorde a sociedade, por que, para que finalidade da sociedade e como se organiza, mediante que réxime político. Vale? Que falábamos, monarquía, república, aristocracia, eu que sei, dictadura do proletariado, monarquía absoluta, cal é o noso modelo, por exemplo, aquí, dada a Constitución de 1978, monarquía constitucional, vale? É unha monarquía, pero realmente quen manda é a lei, non é o monarca. E incluso supónse que o monarca manda, sobre o monarca manda a lei, non? Eso é o que di a Constitución. Entón, o que nos temos aquí, que é, digamos, o que vamos a ver neste momento como punto de partida que non ides a entender moito, é que lo que dice que nós, os seres humanos, en principio, pensade si queredes, aunque non o dice explícitamente así, non o trata desta maneira, pero vos intentade pensar cousas que vos axuden a entender, non? O que eles están a falar. Si vos pensades, por exemplo, nos albores da humanidade, non? Ou das cousas das que falamos cando falábamos do xurdimento do Homo sapiens sapiens, como fomos dende o habilis, vos acordades o erectus, hasta o Homo sapiens, todo o demais. Vos sabedes perfectamente que en principio nós vivíamos en unas agrupaciones moi pequenas, que en principio eran nómades, non? Como chegamos dende aí, que sería, por iso eles chamanlle estado de natureza, non? Como chegaríamos dende aí, donde non hai ningunha sociedade organizada? Entendedes? Non hai ningún réxime político, non? Como chegamos dende ali ata isto? Donde hai estados, fronteiras, exércitos, institucións como a escola, institucións como o matrimonio, como a igrexa, entendedes? Que poden facernos a vida máis fácil, máis doada, ou poden complicarnos moitísimo a vida. Locke, por ejemplo, vivió en una época con unas guerras tremendas de religión, tremendas, una época que esas guerras de religión asolaron Europa, murieron miles y miles y miles de personas yo diría más que por sus creencias religiosas, por las creencias religiosas de sus gobernantes, la mayor parte de las veces. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasamos de aquello a esto? ¿Cómo pasamos del estado de naturaleza a originar una sociedad civil donde hay una organización? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, como él es contractualista, dice que todo surgió por un contrato, ¿no? El contrato es un trato que se hace entre la gente, entre esa gente que vivía de esa manera. ¿Y por qué va a ser el trato? ¿Por qué van a establecer un trato entre ellos? Que nosotros llamamos un contrato. ¿Por qué van a establecer un trato? Hombre, porque le es beneficioso, ¿vale?
van a crear un trato, que en realidad va a ser un doble trato, lo tenéis aquí, un doble contrato. Por un lado van a crear un trato entre todos los individuos, ¿vale? Y por otro lado un trato entre los individuos, pero recíproco siempre, ¿eh? Entre todos los individuos, estoy hablando de Loki, entre todos los individuos y el gobernante. Esto va a ser importantísimo, importantísimo, porque por ejemplo en el Hobbes no va a ser así, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué hacen esto? Para que el Estado los proteja, viene del por qué. ¿Por qué no siguen viviendo de aquella manera? ¿No? Donde nadie los mandaba, donde no había ninguna autoridad, donde todo lo demás. ¿Para qué? Esto está ligado con el porqué que no está ahí, porque si no iba a quedar la tabla muy grande, ¿no? Porque ellos vivían en un estado de naturaleza y lo que va a decir que hay unos derechos en ese estado, ahora lo vamos a ver, unos derechos que son naturales, que por el mero hecho de ser seres humanos ya poseemos esos derechos, pero no tienes nadie que los defienda, estás tú solo para defenderlos. Entonces, claro, necesitas poner un poco de orden, ¿no? En todo eso, ¿no? Porque, bueno, es claro, no hay quien defienda eso. Entonces, lo que se hace es crear esa sociedad para que el Estado funcione como protector, en vez de que cada uno se tome la justicia por su mano. Es para eso, esa es la finalidad, ¿no? Y el régimen político, pues, es de tipo democrático. Él prefiere una monarquía parlamentarista, pero digamos que el marco general es democrático porque realmente son los individuos los que les otorgan el poder al gobernante. Y entonces el origen es democrático, aunque el régimen concreto que él prefiera, él dice que puede haber muchísimos modelos, sea el que él prefiera, quiero decir, sea un tipo de monarquía parlamentaria o una cosa así por el estilo. Lo que es este, veis que lo tenemos en 2 páginas, ya estamos en la modernidad. Voy a explicarles esto de la modernidad para que no se equivoquen y salgo de pantalla por si quieren preguntarme algo, vayan pensándolo. Recuerden por favor que nosotros en este momento no estamos en la modernidad, estamos en la contemporaneidad. Cuando nosotros hablamos de filosofía moderna, estamos hablando, recuérdenlo porque lo vimos ya, estamos hablando de una filosofía que surge con el Renacimiento, ¿vale? El Renacimiento estaría en los inicios de la modernidad. Y perdón que me sonó el móvil. Y me desconcentré, perdona, por eso yo nunca trabajo con los móviles encendidos, es que hoy me olvidé de apagarlo, de silenciarlo. La modernidad comienza, les decía, con el Renacimiento, sobre el siglo XV, XVI más bien, ¿vale? Y transcurre 17, 18, acordaros más o menos para nosotros se termina con la Ilustración. Entonces, con lo que estamos situados en Gran Bretaña, en las Islas Británicas, y estamos situados en el siglo XVII. Bien, ese es el momento y el lugar en el que estamos situados. Y va a ser importante que sepamos el momento y el lugar, porque él va a estar metido, además, en medio de determinadas cosas que van sucediendo en la vida política, que no las voy a contar, pero es para que sepan que él estaba metido en medio de las cosas que iban pasando en la vida política de Inglaterra, ¿no? Y que estaba del lado precisamente de los libertarios, no de los monarcas absolutos, sino de los libertarios, ¿no? Y de esa gente que quería que el Parlamento tuviera poder.
Entonces él teorizó desde esa posición, defendiendo esa posición y, importante, lo vamos a hablar, defendiendo la posición libertaria económica también, o del liberalismo económico, defendiendo lo que sería el capitalismo, que vosotros sabéis que todo lo que es la revolución industrial, que va muy ligada a lo que es el desarrollo del capitalismo, empieza precisamente en Inglaterra. ¿Vale? Entonces es importante que estén situados ahí, porque el pensamiento no surge, el pensamiento de un filósofo, de una filósofa, no surge a partir de la nada. O sea, no es, se ponen a desvariar como creen muchas personas, muchas de ustedes, se ponen a desvariar, a decir tonterías, como si todo eso no tuviera nada que ver con la realidad. Eso no es así, ¿vale? Bueno, salgo de esta pantalla y a ver si me quieren preguntar algo. Hola Martín. Bueno, veo que no me dicen nada, entonces lo que me resta simplemente es explicarles la teoría de Locke. Ya lo situé, ya les di parte de la teoría de Locke, porque les di el marco general. Entonces ahora lo que me queda es ir como llenando esas cositas que dejé ahí. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Lo que haríamos el próximo día es mirar un texto. Probablemente ya miremos un texto. Yo buscaría recortarlo como hice con el texto de Platón. Un texto, si fuese posible, de la Sagao de este año. Y ya tendríamos trabajito hecho. O tendríais vosotros. Yo no sé si doy o no doy. Sabéis que hasta septiembre nada. De Locke. Bueno, veo que no me decís nada, me voy a aquí. Ay, perdón, es la costumbre de trabajar con el PowerPoint. Bueno, fijaros, acordaros que estamos dentro del contractualismo, ¿no? Y dentro del contractualismo nosotros encontramos dentro de la modernidad a Hobbes, a Locke, a Rousseau y a Montesquieu, ¿vale? Todos muy importantes. Recordad que solo estamos por una cuestión de mera pragmática, de practicidad, centrándonos en Locke, no porque Locke sea más importante que Hobbes, por ejemplo, o que Montesquieu, yo que sé, o que Rousseau. Bueno, mirar cómo se llama esto, porque nos lo pide además los estándares. Locke y los derechos naturales. ¿No? Locke y los derechos naturales. En el caso, por ejemplo, de segundo de bachillerato, creo que se llama Locke y el liberalismo político, ¿no? Pues sabéis que como trato varias cosas al mismo tiempo, a veces las confundo. Bueno, yo voy a intentar obviar lo que dice ahí respecto a Hobbes, porque claro, como no vimos a Hobbes, no tiene mucho sentido. Lo que sí les voy a ir diciendo para que vayan anotando es lo que Locke dice, no tanto respecto a Hobbes, sino lo que el propio Locke está diciendo para que ustedes lo anoten, ¿no? Entonces, Locke está dentro de la línea democrática, como yo le decía, no está dentro de una línea absolutista, no está dentro de una línea dictatorial, sino que está dentro de una línea democrática, ¿no? Y respecto al estado de naturaleza, ese estado de naturaleza que yo les expliqué, ¿no? Del que parte como hipótesis de trabajo, ¿no? De cómo terminamos así, o sea, cómo empezó todo esto como especie, ¿no? Como seres humanos, cómo terminamos así. Él dice que existió un estado de naturaleza, que no siempre existieron sociedades como pensaban los griegos, por ejemplo, ¿no? Porque los griegos pensaban que era natural a nosotros vivir en sociedad. Entonces Locke pensaba que no, que hubo un momento en que no había sociedad y lo que había no había un estado social, por entendernos, sino que había un estado de naturaleza. Entonces, que había un estado de naturaleza existía, ¿veis? Previo al pacto o al contrato social, ¿no? Este estado de naturaleza sería para Locke un estado de libertad, ¿vale? En lo que se diferencia con Rousseau, Dios mío, perdón.
con Hobbes es que Hobbes pensaba que era un estado de una guerra terrible de todos contra todos, ¿no? Lo que pensaba que era un estado bastante apacible. Hombre, a ver, con problemas, ¿no? Como siempre, que hay humanos por el medio. Bueno, esto es de cosecha propia, ¿no? Pero, a ver, de relativa libertad, ¿no? Y además, fijaros, sería un estado donde existiría una ley natural. En el momento que hay una ley, hay derechos y hay deberes. ¿De acuerdo? En el momento que hay una ley, hay derechos y hay deberes. Pensad, si vosotros, por hacer un pequeño paréntesis, si vosotros a veces decís, es que nosotros tenemos derecho a, pues eso comporta deberes de. Siempre. Es como una moneda. Una moneda no puede tener cara y no tener cruz. O sea, tiene que tener las dos caras. Bien, las dos caras, con eso quiero decir que tiene que tener los dos lados. No que tenga cara a cara, no, sino que es cara cruz. Ya sabemos por costumbre que decimos así. Entonces, él pensaba que a pesar de haber un estado de libertad general, eso no era un estado caótico, sin ninguna norma, sin que todo valiese, sino que había una ley natural. Esa ley natural estaría como inscrita, ¿no? en nuestro entendimiento por Dios, porque él creía en Dios y creía que Dios nos había creado, donde había derechos y por lo tanto había deberes. Y fijaros qué curioso. Yo recuerdo la primera vez que lo estudié, lo que me llamó poderosamente la atención cuando llegué al tercer derecho. Yo iba anotando, porque era el momento en que teníamos que escribir a mano, ¿no? Todos los apuntes que nos iban dando el profesorado. Bueno, había 3 derechos, entonces yo puse 3 derechos. Vida, bien, libertad, bien, propiedad. Y yo hice, ¿cómo que propiedad? O sea, Dios nos inscribe en nuestro entendimiento que existe naturalmente el derecho a la propiedad. Me quedé un poco a ver cómo explica este hombre esto, ¿no? A ver qué está diciendo. Tendremos que esperar un poquito para ver cómo yo entiendo el derecho a la vida. O sea, tienes el derecho a que no te maten, eso implica que tienes el deber de no matar. Lo del derecho a la vida significa también lo de hacer daño, que no te hagan daño, que no hagas daño, el derecho a la libertad, a obrar libremente mientras tú, pues lo mismo, no le hagas daño a otro, no le quites la libertad a otro, lo mismo al revés, bueno, todo. Pero la propiedad privada. Bueno, a mí me parecía que no estaba nivelado, ¿no? Esto a que venía, acordaros, al trasfondo que yo les acabo de contar, que él es un teórico, defensor del liberalismo económico, ¿vale? Buscad, si no lo visteis, en qué consiste, lo buscáis en Wikipedia y lo tenéis, una cosa muy pequeñita, liberalismo económico, y a la defensa de los fundamentos básicos del capitalismo. Y un fundamento básico del capitalismo es la propiedad privada y la defensa de la propiedad privada, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos este estado de naturaleza y que lo acabamos de caracterizar, existe, es previo al pacto o al contrato social, es un estado de libertad y hay derechos. 3 en concreto: vida, libertad y propiedad privada, ¿no? A partir de ahí surge un estado civil. ¿Por qué surge? Bueno, pues surge para garantizar esos derechos naturales, precisamente. Porque estando cada uno solos, de nosotros solos, sin tener poder para defender esos derechos, ¿vale? Realmente, aunque tengamos los derechos, no los podemos hacer efectivos, ¿no? Ese es el gran problema, que no los podemos hacer efectivos porque tenemos el poder. No podemos porque no tenemos el poder real, ¿no? Entonces, él dice que ha llegado a un determinado momento, pues las personas se dan cuenta que en soledad no pueden si no hay una autoridad,
si no se juntan y le otorgan a alguien la autoridad, ¿no? Renuncian a esa parte, ¿entendéis? A tomarse la justicia por su mano, renuncian a esa parte y le otorgan al Estado que solo el Estado pueda tener ese derecho, ¿no? de impartir justicia y obviamente de castigar, obviamente, ¿no? Entonces surge, fijaros, esto es importante para garantizar los derechos naturales. Y esto es muy interesante, junto con ese doble contrato del que yo les hablé, que era un contrato entre los individuos y entre los individuos, acordaros, es un recíproco siempre, ¿eh? Entre los individuos y entre el individuo, perdón, la masa de individuos y quien gobierna o quienes gobiernan. Porque ahí está el límite. No va a haber un poder absoluto, porque es para algo que se da ese poder. Si quien gobierna no garantiza los derechos naturales, esos individuos pueden rebelarse y rebelarse con B. Acordaros que es distinto con V que con B. Tienen el derecho a la rebelión y retirarle el poder porque el pacto es un pacto recíproco. Recíproco. Y si el otro no cumple, ha traspasado sus límites y el pueblo, por eso decíamos que estaba dentro de los límites, digamos, dentro del marco democrático, los límites democráticos, aunque luego tomar otras figuras el régimen político, ¿no? Tiene el derecho, porque no está haciendo lo que tiene que hacer o para lo que se le dio el poder. Bien, y eso es lo que tenemos aquí en este pedacito, que es lo único que nos falta. Fijaros que además yo os lo marqué aquí, ¿veis? Por eso estamos dentro, les decía, de la línea democrática. El estado de naturaleza, nosotros salimos por un contrato, mediante ese contrato nosotros entramos en lo que se llama estado civil, que es un estado al que nosotros accedemos para garantizar los derechos naturales, la vida, la libertad, la propiedad. Por todo lo que yo les dije antes, fijaros, estoy desplegando nada más lo que les dije antes, porque es un razonamiento que si tú lo haces te das cuenta de que lleva esto. El contrato no implica necesariamente un poder absoluto ni ilimitado, él está en contra de las monarquías absolutas, de los poderes absolutos, de los poderes ilimitados, y en eso era lo que yo les decía, que él incidía en la vida política. Incluso él estuvo en medio de una rebelión, da igual, no importa, ¿vale? Pero estuvo ahí metido, un poquito detrás, pero estuvo metido. Entonces, lo que está haciendo en realidad con su teoría es buscar una seguridad para la defensa de los derechos individuales, pero sin renunciar a la libertad. Mientras que en el modelo de Hobbes, no importa, no tenéis que saber esto, mientras que en el modelo de Hobbes se busca seguridad, pero a cambio de renunciar a la libertad, ¿vale? Porque Hobbes sí que está en la línea absolutista. Por eso, lo que es muy importante y va a ser muy utilizado hoy, por gente que se dedica seriamente a la política, no por boca chanclas, vamos, ¿no? Por eso su teoría va a servir de fundamento a las democracias modernas, ¿vale? Y a aquella gente que habla con un cierto sentido de lo que la democracia es, por lo menos ciertos aspectos de su teoría, ¿vale? Y con esto ya terminamos. No sé si quieren preguntarme algo, pero yo creo que se entiende de una manera bastante simple, bastante sencilla, lo que él está proponiendo. La próxima clase cogemos un texto donde veamos de dónde de ese texto se pudo sacar todo esto o parte de esto que yo les conté. Tengo que buscar lo de siempre, que no va a ser sencillo porque están las dos partes, ¿no? Fijaros, está por un lado
la descripción del estado de naturaleza, la salida del pacto, cómo es el pacto y el resultado del pacto. Entonces, a veces no es tan fácil encontrar un texto que comprima todo porque es un gran razonamiento, ¿no? De pronto es, no sé, todo un capítulo, 2 capítulos enteros de un libro. Pero bueno, intentaré hacer ahí algo, a ver si lo logro. ¿Alguna pregunta sobre esto? Algo que no hayan entendido, saben de cualquier manera que lo pueden revisar, porque ustedes mientras yo no puedo editar, tienen la clave para entrar en la charla online, en la clase online, y yo solo lo retiro cuando puedo editar. Entonces, si no tienen nada más, si no tienen así ninguna pregunta, vale, me están diciendo que entendieron. Por lo tanto, terminamos la clase. Bueno, ¿qué os parece? Esperad un momento que miro cómo tengo, porque sé que tengo algo el lunes que viene, pero no sé a qué hora lo tengo. Nada, lo puse tarde. Lo puse a las 8 de la noche precisamente para poder tener clase con ustedes. ¿Qué les parece si quedamos el lunes que viene como hoy? ¿Sí? Y hacemos un texto de Locke. A ver cómo me amaño para encontrar un texto así agitadiño a ocasión. Quedamos el lunes que viene como hoy y ya lo anoto, tal cual, hoy a las 5. A ver si hoy no se pone tontorrón esto. Que no sé por qué no conectaba. No conectaba el directo, quiero decir, lo que no podía transmitir desde el ordenador, vamos. Vale, ok. Vale, entonces anoto para el lunes que viene, ¿vale? Hasta luego.